Pasando que hay tantos temporales con la virulencia del que vivimos este fin de semana? Bueno, hemos hablado varias veces de las consecuencias del cambio climático y un poco esto tiene que ver con lo mismo. Siempre decimos, la consecuencia del cambio climático es que cada vez van a haber fenómenos climáticos extremos con más frecuencia y, como decías vos, con más virulencia. Estas lluvias del fin de semana fueron absolutamente atípicas y hay algunas regiones, algunos sectores que se vieron muy afectados por eso. Pero eso no tiene que ver solamente con el cambio climático, solamente con que haya llovido más, sino que me parecía que estaba bueno también pensar en qué estamos haciendo. Más allá de que entendemos que hay cambio climático, que cada vez va a llover más, que va a caer más agua, ¿qué estamos haciendo frente a esa realidad? Y ahí un poco la idea, se me ocurrió pensar en justamente ponerle Zárate y Campana, que son de los lugares más afectados, preguntarnos qué hay ahí, qué sucede en Zárate y Campana. Y resulta que esa es una zona de humedales. Y los humedales, como hemos hablado otras veces, son ecosistemas muy valiosos en términos de conservación y en la lucha contra el cambio climático, absorben gases de efecto invernadero, absorben agua, entonces justamente cuando cae mucha agua de golpe, los que nos permiten es que funcionan como una esponja que hace que no se inunde alrededor. Venía pensando mientras caminaba en una imagen, ¿no? 3 peceras, una pecera a la que le tiramos cemento, otra pecera a la que le ponemos tierra seca, de la que todos tenemos en alguna maceta medio muerta, medio roca, y otra en la que ponemos un pedazo de humedal, un pedazo de un pan de pasto con tierra bien rica, bien nutrida, y la sometemos a la misma cantidad de agua. Hay un montón de videos en YouTube en los que pueden ver esto. La pecera no se llena de la misma manera, ni a la misma velocidad. O sea, los resultados son totalmente distintos porque el humedal absorbe, esa tierra viva absorbe mucho mejor que lo que puede absorber, obviamente, el cemento o una tierra muerta. Bueno, una de las cosas que me dijeron que generó las inundaciones que hubo en los barrios populares, en las villas de la ciudad de Buenos Aires, es que perdieron esponjamiento. A medida que se construyó con más material, por ejemplo, en el barrio de Mujica, el barrio 31, se perdió esa cualidad que vos decís tiene el humedal para absorber más lluvias. Totalmente. Entonces, por un lado, lo que necesitamos hacer es proteger los humedales y por otro lado es pensar, cuando hablamos de planificación urbana, cómo vamos a hacer para seguir construyendo, seguir desarrollando viviendas o creando viviendas sin que eso implique una impermeabilización de los suelos. Porque ¿para qué vamos a poner viviendas en lugares que hoy en día no tienen viviendas y después la gente va a terminar tapada por el agua perdiéndolo todo? Entonces, por un lado, por eso decía, más allá del cambio climático, pensar en cuáles son las medidas que podemos adoptar hoy y qué se está haciendo y qué no. Entonces, desde lo que es la defensa de los humedales, durante muchos años se habló de un proyecto de ley de humedales y hoy en día eso está absolutamente en la nada. Entonces, desde lo que es la defensa de los humedales... Perdón, se nos clonó, fue la inteligencia artificial. Te está atacando. Te está atacando. Primero fue lo de la cara falsa, ahora te replica la voz. No, es terrible. Mentira. Bueno, entonces, esa ley de humedales quedó en la nada y hoy, antes de venir, preguntaba, che, ¿saben en qué está esto? A conocidos que están muy en el tema. Y era, ¿por qué preguntás? Como... quedó tan cajoneada. Gracias. Sí. Quedó tan cajoneada que ya ni vale la pena tratar de hablar del tema porque hubo un momento en el que podría haber salido esa ley que protegía los humedales y hoy ya es un sueño para otra época. En Zárate y en Campana me puse a googlear y puse crecimiento de countries, desarrollos inmobiliarios, y hace 2 semanas salió en un diario específico de finanzas del país el crecimiento de los countries y de las viviendas en esa zona, que es zona de humedales. Entonces, fíjense cómo en ese diario se hablaba del crecimiento exponencial, de toda la gente que está eligiendo irse a vivir ahí, y al mismo tiempo vemos una tormenta muy grande, pero con efectos que no se lograban desde hacía, si no me equivoco, se me fue, pero creo que 2015, hace 10 años, no hay una inundación así en esa zona. Lo que pasa, Nati, es que también tiene una dimensión de injusticia económica y social ese problema ambiental, que es que los que van y tapan o pueblan el humedal hacen que se inunde el que está al lado. Y tienen muy dispares poderes adquisitivos esos dos, ¿no? Claro, es muy difícil plantear que ese barrio privado que ya se compró las tierras, que ya consiguió la rezonificación porque coimió al intendente o porque le puso guita en la campaña, no construya para evitar perjudicar al que está al lado. Es una historia que viene desde hace más o menos 30 años. Claro. Y yo me acuerdo haberlo hablado, no sé, uno de los grandes pioneros de esas urbanizaciones en la zona norte del conurbano es Sergio Massa,
que en su momento lo cuenta en un libro, en una de las biografías no autorizadas que publicó de él, Diego Genú. Hay emprendedores como Eduardo Constantini, como Jorge O'Reilly, los pioneros del desarrollo urbano de barrios cerrados en zona norte, que abrieron un camino. Ese camino después fue seguido por muchos otros. Claro, ¿no? ¿Y de qué manera decís, bueno, hasta acá, esto no? Bueno, por claro. eso era importante la ley de humedales, estaría buenísimo en algún momento tenerla. Y esto que decías de cómo marca una injusticia muy clara, ¿no? Es el extractivismo urbano, el extractivismo inmobiliario, por un lado, y por otro lado, la gente con menos recursos que no tiene forma de luchar contra eso. De hecho, algo que estaba leyendo en ANRED es que entre la ruta 6 y la ruta 9 está Monsanto, Bayer, Toyota, o sea, un montón de marcas muy importantes de las fábricas o sucursales, no sé, pero digo, están instaladas ahí, levantan el terreno y entonces todo el agua escurre a San Cayetano, que es uno de los barrios más afectados, que terminó la gente yéndose en kayak por la organización de la gente que encontró la manera de tratar de salir de donde estaba, porque el Estado llegó 12, 15 horas después a dar alguna respuesta, si es que llegó. Esto, Nati, ¿lo averiguaste? ¿Cómo está la atención de catástrofes, dado que estos eventos extremos parecen estar ocurriendo cada vez más seguido? Bueno, eso es algo que les quería contar. Un poco lo que pensaba también es que no estamos acostumbrados a accionar o a reaccionar frente a estas cosas. Entonces, por un lado sería importante que empecemos a prestarle atención a las alertas meteorológicas, que a nosotros nos dan medio todos los colores lo mismo. Sí. Bueno, empezar a diferenciar qué es verde, qué es amarillo, qué es naranja, qué es rojo. Esto lo informa 2 veces por día el Servicio Meteorológico Nacional, que igualmente tiene sus limitantes y sus cositas. Entré hoy a la cuenta de ex del Servicio Meteorológico. Sí. Hay uno que es Servicio Meteorológico Argentina y otro que es Servicio Meteorológico Alertas, y el de Alertas dice desactivado desde diciembre. Entonces, si cada vez tenemos más eventos climáticos extremos, como el Servicio Meteorológico Nacional no va a tener activa la cuenta de X, que se trata de dar alertas. Claro. Y por otro lado, algo que no me parece menor es que acuérdense que durante estos últimos años se estuvo prohibiendo a nivel institucional hablar de cambio climático. Entonces el Servicio Meteorológico estos días no pudo decir que había algún vínculo entre las tormentas y el cambio climático. Habló de tormentas tropicales, anomalía climática. ¿Esto vos lo pudiste verificar en los documentos, en las publicaciones? Lo vi en la cuenta de Ex, que hablaban de tormentas tropicales. Mirá. Y hoy vi otro que decía anomalías climáticas. Y lo que pasa con esta prohibición, que lo hemos hablado otras veces, es que no termina de salir a la luz. Es todo como hablado muy... Alguien que trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional y te lo cuenta, alguien que trabaja en Cancillería y te lo cuenta, alguien que trabaja en el INTE y te lo cuenta, pero no es que sale una ley que se prohíbe hablar de cambio climático. Claro, no es solo una cuestión retórica. Lo que vos estás subrayando es que al no hablar de cambio climático, de calentamiento global, el Estado no dispone de los recursos para atenderlo. En la realidad, no es solo una discusión de cómo le decimos, ¿no? Si existe o no existe. Y queda todo planteado como eventos climáticos extremos, catástrofes. Bueno, tenemos que entender que no son aislados, que es parte del cambio climático, que esto va a pasar cada vez más seguido y que el Estado y las personas tenemos que poder tomar medidas frente a estos sucesos. Después nos dicen a los economistas que hacemos augurios oscuros, que hacemos profecías del porvenir negativas. Nati Mazzei viene acá y dice, va a pasar cada vez más seguido. Perdón. No, está bien, es bueno saberlo igual, ¿no? Gracias, Nati. No, ustedes. Traza es una empresa B certificada, cuyo propósito es llevar inclusión financiera a todas las personas a través de sus productos y servicios financieros, poniendo especial foco en acompañar a quienes